Estimados alumnos, reanudamos las clases de contabilidad electrónica. El día de hoy vamos a abordar el tema de la resolución miscelánea fiscal, la cual viene a completar lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y en el reglamento de dicho código para darnos las disposiciones de contabilidad electrónica. Esta resolución miscelánea fiscal, si leemos en los considerandos, son disposiciones de carácter general, las cuales tienen el objetivo de agrupar dichas disposiciones para facilitar el conocimiento por parte de los contribuyentes. Es una agrupación entonces de normas de Código Fiscal, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Por eso es que es conocida comúnmente como resolución miscelánea fiscal. Los fiscalistas sabemos que aquí es en donde tenemos que encontrar las opciones, los beneficios para los contribuyentes, pero también las disposiciones de carácter general que complementan lo establecido en las disposiciones fiscales. Quien firma dicho resolución miscelánea es la jefa del SAT, de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que nos va a dar la normatividad en materia de miscelánea fiscal. Comencemos entonces. En el tema 2.8, que se refiere a la contabilidad, declaraciones y avisos, encontramos la regla 2811, que se refiere a los sujetos no obligados a llevar contabilidad en términos del código. Es decir, los que están exceptuados. ¿Por qué? Porque no tienen esta obligación. Son, en principio, la federación, entidades federativas, los municipios, sindicatos obreros y organismos que los agrupen. Así tampoco entidades de la administración pública paraestatal de los 3 niveles de gobierno, así también organismos autónomos federales y estatales que estén sujetos a Ley General de Contabilidad Gubernamental. Como tal, ellos sí llevan una contabilidad cuya naturaleza es más presupuestaria, es el cumplimiento de principios de contabilidad gubernamental, la cual es distinta a la contabilidad electrónica que debemos de llevar las empresas. Encontramos ahora en la regla 2812 una disposición para donatarias autorizadas, las cuales deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas. Esta herramienta electrónica, Mis Cuentas, en sustitución de la contabilidad electrónica, me va a permitir obtener la información de los CFDIs generados, recibidos y alimentar información de mis ingresos y de mis gastos, los cuales no contienen CFDI. Entonces, es la información que necesita la autoridad de una manera simplificada a través del portal en la herramienta Mis Cuentas. Pero nótese que es una obligación, no es una opción, no es si quieren. Las donatarias autorizadas que lleguen a este monto de ingresos deberán ingresar en la aplicación de Mis Cuentas. Encontramos en la regla 2813 que la contabilidad debe ser en idioma español, pero si está en un idioma distinto, deberá ser traducida al lenguaje español. Entonces, las autoridades podrán solicitar la traducción de la contabilidad que se encuentra en otro idioma. Me voy a enfocar solamente en las reglas principales, ¿sale? Que es lo que ustedes como contadores deben de conocer porque es de aplicación práctica. En la regla 2815, referente a la aplicación Mis Cuentas, nos establece que para el artículo 110, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde encontramos a las personas físicas con actividad empresarial y profesional, siempre que sus ingresos no rebasen de los 2 millones de pesos, deberán ingresar a la herramienta de Mis Cuentas. Entonces, no están obligados a un sistema de contabilidad, a todo lo que hicimos en el caso práctico de registro individual de pólizas, captura de comprobante fiscal, etcétera. No, es algo mucho más simplificado. Dijimos para persona física con actividad empresarial y profesional que se encuentra en este artículo. Y nótese que aquí hay un punto y seguido, en el cual termina esa idea y comienza una nueva idea para el régimen de las personas con actividades agrícolas, establecido en el artículo 74, fracción tercera de la ley.
siempre que sus ingresos no rebasen de 4 millones de pesos. Así también para las asociaciones religiosas, las cuales podrán optar por utilizar la herramienta de mis cuentas. Hago una separación. En la primera idea teníamos a las personas físicas de actividad empresarial. Ellos deberán, es una obligación utilizar mis cuentas. Y después de este punto y seguido encontramos a el régimen de actividades agrícolas como una actividad exclusiva y también a las asociaciones religiosas, las cuales podrán optar, es una opción, utilizar la herramienta de mis cuentas en sustitución de la contabilidad electrónica. Vamos a la regla 2816. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de manera mensual su información a través del SAT deberán llevarla en sistemas electrónicos, los cuales deberán generar archivos XML. El primero de ellos, un catálogo de cuentas. ¿Qué debe contener el catálogo de cuentas? Esencialmente, la asignación del código agrupador. Por eso es que en el caso práctico ustedes ya hicieron la identificación de un catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT. El segundo archivo XML debe ser una balanza de comprobación, que deberá contener saldos iniciales, movimientos de cargos y abonos y saldos finales. ¿Cuántas balanzas de comprobación? Una balanza por cada mes del ejercicio, son mensuales, 12 balanzas. Pero además tendremos una balanza 13, que es la balanza de cierre del ejercicio, la cual debe contener los ajustes para el cierre del ejercicio. Tercer archivo XML, pólizas. Dentro de las pólizas deben distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales. Por eso es que en el caso práctico, cuando ustedes estaban capturando cargos y abonos, en algunos de ellos les solicitaban el folio fiscal, la fecha, el RFC del proveedor, etcétera, para que se incorpore esta información a las pólizas. Siguiente archivo XML, el auxiliar de cuentas. Este detalle pormenorizado de movimientos que tienen cada una de las cuentas de nuestra contabilidad electrónica. Y siguiente archivo XML, auxiliar de folios. Es decir, un documento adjunto a la póliza que contiene una integración de todos los folios fiscales de los comprobantes que amparan dicha operación. Regla 2817. Aquí encontramos la obligación de enviar a través del buzón tributario los archivos XML de contabilidad electrónica conforme a los siguientes periodos y plazos. El primero de ellos, el catálogo de cuentas se debe entregar cuando se entregue la primer balanza de comprobación. A partir de que nace la obligación de enviar una balanza, en ese momento debes de enviar previamente un catálogo de cuentas y posteriormente cuando hayan modificaciones al catálogo de cuentas, porque se agregaron, porque se quitaron cuentas, esas modificaciones te obligan a enviar nuevamente la actualización del catálogo de cuentas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las balanzas de comprobación, que son estos que están aquí, son balanzas de comprobación. En el caso de las personas morales, deberán enviar sus balanzas dentro de los primeros 3 días del segundo mes posterior al que corresponde. Es decir, la balanza del mes de enero del 2020 debe de ser enviada a más tardar el día 3 de marzo del 2020. Contamos primer mes posterior, segundo mes posterior, es marzo. El día 3 de marzo del 2020, las personas morales debieron enviar su balanza correspondiente al mes de enero. En el caso de las personas físicas es un conteo similar, pero referente a 5 días. Es decir, la balanza del mes de enero 2020 se debe enviar a más tardar el día 5 de marzo del 2020. ¿Cuándo se enviaría entonces la balanza de febrero? El día 5 de abril del 2020. ¿Cuándo deberíamos enviar entonces la balanza del mes de marzo? Deberemos enviarla a más tardar el día 5 de mayo del 2020. Es así como debemos ir haciendo el recorrido de los plazos de segundo mes posterior, en el caso de personas morales, en los primeros 3 días, y en el caso de personas físicas, en los primeros 5 días. Aquí hay un trato diferente para las empresas que cotizan en bolsas de valores.
porque ellas presentan trimestralmente la información al gran público inversionista, es decir, esas personas que deciden comprar o vender acciones y para los cuales la información financiera es muy importante. La autoridad respetó los plazos que tienen las empresas que cotizan en bolsas de valores, que son empresas enormes, y les concedió plazos trimestrales. El trimestre de enero a marzo de este año deberán enviarlo más el día 3 de mayo. Y aquí se está cuidando un aspecto muy importante, que es que nadie debe tener derecho a esa información que es financiera antes que el público inversionista, que es que tiene el interés principal de dicha información. El SAT se espera primero el público inversionista y después ahora, tratándose de personas morales, la balanza de ajustes del cierre del ejercicio deberán enviarlo a más tardar el día 20 de abril. Recordemos que las personas morales presentan declaración anual en marzo. Entonces, esta regla les concede 20 días después de la declaración anual para enviar la balanza del mes de ajuste o del mes de cierre. En el caso de las personas físicas, a más tardar del día 22 de mayo. Seguimos avanzando. En la regla 2818 encontramos que la obligación de conservar la contabilidad, lo decíamos el día de ayer, establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, esa obligación no aplica para los contribuyentes del RIF, ¿vale? Ellos no tienen que conservar la contabilidad. Muy bien. Voy a avanzar a la siguiente regla, que es muy importante que estudiamos, es la regla 28121. Personas físicas que tributan en la sección primera, capítulo 2 del título cuarto, es decir, personas físicas con actividad empresarial y profesional. Ustedes pueden consultar en su fiscoagenda, en su compendio, en su prontuario fiscal, y van a encontrar que en el título 4, capítulo 2, sección 1, están las personas físicas con actividad empresarial y profesional. La sección segunda es del RIF y la sección tercera son de las plataformas tecnológicas. En el capítulo tercero encontramos a las personas físicas con ingresos por arrendamiento. Siempre que sus ingresos no excedan de 4 millones de pesos, entonces quedan relevados. No tienen que enviar contabilidad electrónica, ni tampoco la declaración informativa de operaciones con terceros. ¿Qué les parece, muchachos? Espero que esta información sea de utilidad para cada uno de ustedes y que vayamos concatenando todo lo que estudio previo de leyes en este momento con beneficios de la resolución miscelánea fiscal, que sepamos diferenciar quiénes están obligados, quiénes están exceptuados, quiénes deben utilizar mis cuentas en sustitución y quiénes pueden optar por una u otra herramienta a través del estudio de nuestra resolución miscelánea fiscal. Los invito a que comiencen, a que continúen estudiando, repasando y quedo al pendiente por cualquier duda. Hasta luego.